el Imperio Incaico, era el máximo jefe, establecía un gobierno militar que se denominaba ejército, establecía la situación religiosa porque era el hijo del sol, tenía un poder divino, tenía un poder por herencia porque pasaba de padres a hijos, era el protector, el cuidador del pueblo, el dueño de todo. El Inca era en realidad el que manejaba y que encabezaba todo proceso. Pero el Inca no gobernaba solo, sino que acompañando al Inca vamos a tener un consejo imperial. El consejo imperial establecido principalmente por los más ancianos, los curacas de las comunidades. Y en algún momento este consejo imperial también va a estar establecido por la clase, o que es decir, la nobleza de privilegio. Luego vamos a ver nosotros a los curacas en las comunidades, ¿sí? Los curacas en cada ayllu, en cada pueblo, que también ayudaban a gobernar al Inca. En relación a la organización económica, el Inca se establecía principalmente en la base fundamental, que era la agricultura, cuya civilización llegó gracias al uso del abono, que era el excremento de las llamas, la rotación de las tierras, que indicaba que cada familia tenía que sembrar un producto distinto cada 4 años, el trabajo colectivo y obligatorio a través de la minca, las irrigaciones, habíamos ido hablando principalmente en el caso de los tihuanacotas, hablábamos de los suelos ecológicos, en el caso de los incas vamos a hablar acerca de los andenes y las terrazas. También vamos a identificar netamente lo que vendría a ser el proceso de los acueductos. ¿Cómo se dividían las propiedades en la época del incaico? Bueno, las tierras y ganados del ayllu pertenecían al Inca necesariamente, quien era el dueño de todo. Los productos se dividían por el curaca en 3 partes, una para el Inca, otra para los sacerdotes y una tercera para el propio ayllu. El ayllu sembraba, lo que sembraba le daba al curaca, el curaca le daba al Inca, pero solamente la parte que le correspondía, que era 3/4 partes de la cosecha, 3/4 partes era para el curaca y 3/4 partes era para el pueblo. A veces el ayllu le pedía al Inca una especie de crédito cuando había habido sequía o inundación. Entonces el Inca le daba al pueblo, esto se llama redistribución, pero el pueblo le pagaría al Inca también el doble de cosecha si es que el Inca le daría este tipo de crédito. Entonces el trabajo y la forma de tributación podemos establecerlas en 4 grupos: Minca, Mita, Aini y Chunca, ¿sí? Vamos a leer este concepto de Minca para poder luego hacer una explicación, ¿ok? Brisa, ¿podemos empezar? Sí. Minca, trabajo de las tierras y minas del Estado o la Iglesia. El registro del trabajo se contabilizaba en quipos. Muy bien, entonces la minca era necesariamente el trabajo que tenías que hacer sin esperar ningún tipo de retribución, sino era el trabajo necesariamente de obligatoriedad, podríamos decir, en las comunidades, pues la minca se tenía que realizar en las tierras y en las minas, ¿ya? Entonces, los que contabilizaban el trabajo en la minca eran los curacas a través de los quipos, ¿ok? Keita, Mita. Emítalo, profe. Sí. Servicios complementarios para trabajos mineros. Construcción de edificios públicos no podían durar más de 3 meses al año. El curaca era el responsable de organizar los turnos de los mitayos. Bueno. La mita se realizaba en la mina y también en las construcciones. Ahí vemos establecidas principalmente a través del servicio para el Inca. La mita se hacía un trabajo por turnos, eso era el concepto de mita en esa época, y este trabajo por turnos duraba más o menos hasta 3 meses. Y a cada 3 meses al año, cada indígena iba trabajando tanto en la mina como en la construcción de los edificios. El que organizaba estos turnos de trabajo, el turno de los mitayos, era el curaca. En la época de los incas se va a reconocer a la mita como la mita agraria y la mita minera.
en la época de la colonia, en la época de la conquista, la mita solamente se va a reconocer como mita minera. Ok, Jairo, Aini. Aini. Trabajo colectivo de ayuda interfamiliar o individual en beneficio propio del ayllu. Muy bien, entonces el trabajo colectivo, el AINI, era trabajo recíproco, ¿ya? Que se hacía de apoyo a las familias o de apoyo a un grupo o a una persona. Entonces, se hacía siempre en relación a lo que se podía cosechar, primordialmente a la cosecha, y todo lo que se recaudaba era repartido un tanto para los que eran dueños de la tierra, en este caso los indígenas que tenían que darle al curaca parte de su cosecha, y también entre los que habían colaborado en la cosecha, y era pues necesariamente una especie de beneficio o retribución. ¿Sí? Muy bien. Andrea Chunca. Chunca, sistema de trabajo para realizar tareas urgentes al servicio de la comunidad. Sismos, aluviones, inundaciones. Eso, la chunca se realizaba, era un trabajo cooperativo cuando existía algún tipo de, ¿cómo decimos nosotros? Ya se me fue el nombre, como decimos, de algún tipo de percance que tenía que ver con el clima, especialmente en el caso de inundaciones o sismos, ¿no? Algún accidente geográfico se podía presentar en ese contexto. Entonces, toda la comunidad tenía que moverse para agilizar en algún momento el poder colaborar a las personas afectadas. ¿Ya? El sistema en el cual los indígenas o los incas trabajaban era a través de la agricultura y la ganadería. Ellos conocían algo de orfebrería, que era el uso de los metales, como en este caso del cobre, y la cerámica con el uso del barro, y la confección textil con los telares, utilizando la lana de llama, de alpaca y de vicuña. En relación a la agricultura, ellos van a establecer principalmente en los ayllus cómo se establecen estas agriculturas. Los ayllus eran la base de la estructura social incaica porque los ayllus recaudaban los alimentos de acuerdo a donde ellos trabajaban y la redistribución de tierra que le había puesto el Inca. Cada ayllu estaba encabezado por un curaca, un dirigente de la comunidad, y así es como se establecía esto. Siempre vamos a ver y recordamos este mismo dibujo que habíamos visto anteriormente, que se replica en este gráfico. Tenemos el ayllu, el curaca, el inca, ¿no? La veneración primordialmente a través del tributo, ¿sí? Y luego tenemos la redistribución también, si es necesario, ¿ya? Entonces, en ese contexto. Habíamos dicho que los incas habían establecido ciertas estrategias en relación a las cosechas, y acá tenemos los canales, ¿no? Las terrazas, los acueductos, que van a ser principalmente lo que practicaban los incas. Ellos servían, principalmente las terrazas, servían para obtener lo que era la parte de la tierra útil en las escarpadas laderas andinas, en los cerros, y estos permitían de alguna forma aprovechar máximo el agua, ¿no? que caía de la lluvia, haciendo circular a través de los canales que comunicaban sus diversos niveles. Con estas medidas evitaban al mismo tiempo la erosión hidráulica del suelo, o sea, que el suelo se vuelva lodoso, ¿ya? Entonces ellos ponían estos acueductos en cada uno de estos bordes de cada terraza para que el agua vaya entrando por dentro y así vaya regando de manera interna todas las plantaciones. Los canales se habían puesto principalmente en la parte de los cerros para distribuir el agua de manera equitativa a los sembradíos, ¿ya? Y estos regaban, por medio de esto regaban los campos, ¿no? También los canales se utilizaban en los acueductos para que se pueda establecer la distribución del agua de manera equitativa. Bueno, en la época de los incas no había tecnología, no había situación de utilizar bestias para lo que es el arado de la tierra, entonces ellos utilizaban un tipo de azadas y algunos otros instrumentos de labranza. Uno de estas herramientas era tajlia. Tajlia es el arado de pie. Era un palo que se ajustaba con una punta curva de metal o de madera dura que se introducía en la tierra y se revolvía para sacar la tierra, y así se hacían los huecos de cada uno de los surcos.
Y los incas podían utilizar ciertos elementos que podían fortificar la tierra, como ser el estiércol, que viene a ser el excremento de las llamas. Había también pescado descompuesto, o también había guano, que en este caso utilizaban también a su vez de otros animales, como el caso de la vicuña y la alpaca. Entonces, ellos cultivaban en sus tierras lo que era maíz, papa, quinoa, algodón, frijoles y otros elementos esenciales de esa época. También se clasificaba su tipo de alimentación de acuerdo al nivel o clase social. Se entendía que por historia el maíz era uno de los alimentos que más se comía en la comunidad, lo comían todos, ¿no? Pero hablando de los frijoles o del charque, simplemente era un alimento para la clase alta, ¿no? La nobleza y la realeza, ¿ya? Y en ese contexto también ellos habían establecido que el uso primordial de ciertos elementos dentro de la alimentación dependía mucho de la categoría social a la que pertenecía. El producto más importante que el cual se cosechaba en casi todos los sectores del Incario era la papa. Ellos cultivaban más de 200 tipos de papa. También cultivaban más de 20 variedades de maíz. Y algunos otros pueblos llegaron a cultivar otro tipo de especies de vegetales también. Bueno, en realidad el Inca tenía variedad de vegetales durante el proceso de sus cosechas, ¿no? Y así se establecía en algún contexto el hecho de que puedan variabilizar sus productos de esa forma. Cuando hablamos de la ganadería del Incario, vamos a hablar de 3 animales importantes llamados auquénidos, y tenemos a la llama, la alpaca y la vicuña. Bueno, sabemos muy bien que de la llama se aprovechaba todo, ¿no? Su lana, sus huesos, su carne, ¿sí? Se aprovechaba de todo. Inclusive se lo utilizaba como animal de carga, ¿ya? Aunque este animal podía soportar grandes pesos, ¿ya? Porque para eso estaba adaptado su cuerpo. Aún así, las llamitas podían morir, ¿no? Con pesos mucho más allá de los que ya, hasta donde podían ellos aguantar, porque cargaban el peso y tenían que subir curvas, tenían que subir cuestas, y ahí es donde ellos generaban un tipo de cansancio. Entonces, la llama fue un animal muy explotado en esa época. Otros animales como la alpaca y la vicuña eran muy apreciados, especialmente por su lana. Estos animales eran salvajes, ¿no? Difíciles de cazar, difíciles de criar. Entonces, normalmente lo único que se hacía cuando se las cazaba es se aprovechaba la lana, porque la carne, los huesos, no se comía eso, porque supuestamente, según los incas, creían que la llama era un animal de sacrificio, pero no así la alpaca o la vicuña. Estos eran animales como consagrados a sus dioses especialmente, ¿no? En algún momento establecían que tocarlos, que maltratarlos, que asesinarlos, eso significaba un castigo de Huiracocha. Entonces no los tocaban, simplemente a la llama, porque era un animal principalmente destacado dentro del proceso del mundo de los vivos. Otro de los elementos o animales que ellos criaban era el cuy. También criaban este tipo de conejos salvajes, ¿no? Llamados cuy, ya que ahora nosotros los podemos ver como conejillos de indias en la actualidad. Pero también había otro animal que era un poco más ágil, era enano como la llama, pero era como que de repente imponente como la vicuña. Era una vicuña enana en realidad, que se llamaba el guanaco, ¿sí? El cruce de la vicuña con la llama. El guanaco la llama es un animal alto, ¿no? Imponente. La vicuña es un animal mucho más chaparro. Y cuando hablamos nosotros de ese proceso, se combinaba estos dos tamaños, y si tenía como una llama pero enana, ese era el guanaco, y al fin y al cabo este animal era salvaje, tampoco era fácil de cazar. Y del guanaco no se aprovechaba nada, porque como era una combinación, entonces era un animal netamente mestizo. Cuando hablamos de la metalurgia de los incas, vamos a hablar principalmente de la explotación del oro, la plata y el cobre. Van a realizar principalmente la fundición de minerales a través de la metalurgia.
van a utilizar para fundir lo que viene a ser algunas joyas, algunas ofrendas para sus dioses. Ellos van a descubrir el bronce a través de la aleación del cobre y el estaño, ya que el cobre era demasiado moldeable, flexible, entonces no servía mucho, así generaron el estaño, así como en la época primitiva se empezaba a generar esto a través de la combinación de estos dos metales, del cobre y el estaño. Entonces acá tenemos algunas figuritas establecidas principalmente de los incas. Tenemos algunos ídolos en forma de animales, como se llaman, ¿sí? Tenemos, este es una arma que se llama la porra, y acá tenemos un cuchillo del Incario con la figura de Huiracocha, ¿ya? Y la punta es de bronce, ¿ya? Y esto es de oro, ¿no? Oro con algunas piedras preciosas, así es como se encontró esto en una de las tumbas de los incas. Bueno, dentro de lo que es esto también vamos a tener el arte textil. El tejido alcanza su alto grado de desarrollo en la época del Incario. Ellos utilizaban la llama, la alpaca y la vicuña para sacar lana de animal y el algodón para lana vegetal. Tenían los tejidos con colorantes tanto animales como vegetales. Utilizaban la cochinilla para los tejidos, los colorantes animales, y algunas hojas, flores y demás elementos para los colorantes vegetales. Tejían utilizando telares, como vemos en la fotografía inferior, pero en este caso, en vez de utilizar palillos, utilizaban huesos de llama, ¿no? Y ahí les salía historias dentro de los tejidos, y nosotros vamos a considerar que el tejido más primordial, el que establece como eje fundamental, tanto en Bolivia, en Perú, en Chile, en Ecuador, es el aguayo. Bueno, vamos a ver también que en el Imperio Incaico vamos a denominar a la parte del textil como si fuera un arte. Ellos empezaron a utilizar estas lanas y luego van a utilizar también el algodón, ¿sí? Entonces, acá vemos en las fotografías cómo es que las mujeres del Incario, porque eran las únicas que tejían en ese tiempo, utilizaban los telares para poder empezar a hacer frazadas, ponchos, hacían también aguayos, ¿sí? Puyus, para cubrir especialmente del frío a los habitantes de la región andina. En la cerámica vamos a tener una que va a ser bien interesante, que es el aríbalo. El aríbalo es una especie de cántaro de forma globular y de base cónica. Su cuello es estrecho porque así permite que los líquidos no se derramen fácilmente, y tiene dos asas laterales para poder manejar. Vamos a ver nosotros que los incas han mejorado su técnica de cerámica muy bien estructurada, estaba mucho más elaborada que el de los tihuanacotas o de los pueblos aymaras, y vamos a ver que sus colores eran mucho más notorios, los fondos blancos para que resalten las figuras dentro de ese entorno, o también fondos negros para que igual resalten las figuras naranjas, rojas, ¿sí? Los incas van a utilizar colores verdes, colores amarillos dentro de sus diseños de cada una de las cerámicas. Una de las técnicas de los incas, fuera del concepto de la cerámica misma, el concepto de crudo, vamos a ver el concepto de vidriado, como si la cerámica estuviera plastificada. Eso es lo que utilizaban ellos para poder conservar mejor sus artesanías. Acá tenemos otro tipo de muestras de artesanías de los incas. Bueno, y esta de acá, mayormente vamos a ver especialmente de los pueblos orientales, que es con una cabeza de vaca, una cabeza clava de vaca, que ya va a ser después, en la época de los españoles. Esto es contemporáneo. Pero acá vemos un aríbalo, ¿sí? Y acá vemos un pequeño dios o un sacerdote menor de los incas, que es una estatuilla, ¿no? Que representa a lo que es la parte de la que se llama de la cosecha, de la abundancia. Acá tenemos otro tipo de aríbalos, tenemos este vaso ceremonial que se llama quieru, ese nombre se va a establecer desde la época de los tihuanacotas, y algunos otros elementos que se encontraron contemporáneos después de la llegada de los españoles para el diseño que hicieron los incas, ¿no? ¿Ya? En relación a la arquitectura, vamos a ver tres tipos de arquitectura en la época del Incario. Estas se van a basar fundamentalmente en piedra labrada, vale decir piedra elaborada, y también lo que es el adobe, ¿no?
Entonces, vamos a ver estos tres tipos de arquitectura: la arquitectura civil, arquitectura religiosa y arquitectura militar. Josué, arquitectura civil. ¿That's okay, Josué? Creo que no está. A ver, Brisa. Sí, la arquitectura civil representado por los palacios como el del Inca Roca, en cuyo muro está la piedra de los 12 ángulos. Eso, muy bien. Entonces, la arquitectura civil solo va a estar representada por los palacios. Cualquier palacio correspondía a la arquitectura civil. Ahí nosotros vamos a tomar en cuenta primordialmente lo que se refiere principalmente al Inca, ¿no? El Inca era la parte civil, la parte militar, religiosa, pero el Inca se consideraba más para vivir en los famosos palacios, ¿no? Él y su familia, tanto la nobleza de sangre como la nobleza o la realeza, ¿no? Ellos son los que vivían en los palacios, ¿ya? Ok. Keita, arquitectura religiosa. Arquitectura religiosa, no, profe. ¿Dónde estamos? Representa por los templos como el de Coricancha, Cusco. Eso. Entonces, todo lo que era un templo era arquitectura religiosa, y vamos a nosotros identificar que ahí vivían los sacerdotes, ¿no? La nobleza de privilegio, establecida principalmente como el entorno de religión de la época de los incas. ¿Ya? Jairo, arquitectura militar. Arquitectura militar, representada por las fortalezas como la fortaleza de Sacsayhuamán y la de Ollantaytam. Eso, las fortalezas en realidad eran como las cárceles en la época de los incas, donde se encerraban a los prisioneros de guerra, y ahí se establecía principalmente el poderío militar. Acá vamos a hablar de una fortaleza que son con muros amplios y gruesos, como cárceles siempre, que evitaban que los prisioneros se puedan escapar. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en la parte de civil tenemos a lo que es el Palacio de Inca Roca, que era uno de los incas de la época de la Inca, en la época del Incario. Tenemos en el caso de la arquitectura religiosa a lo que es el templo de Coricancha, ¿ya? Que se va a establecer en Cusco. Y tenemos en las fortalezas la fortaleza de Sacsayhuamán y la de Ollantaytambo, que van a establecerse principalmente como cárceles. Siguiendo con la arquitectura, aparte de ver lo civil, lo militar y religioso, también vamos a nosotros tomar en cuenta que los incas destacaron principalmente como arquitectos, como ingenieros civiles, para poder establecer el diseño de sus templos, de sus palacios, de sus fortalezas. Y además vamos a ver otros edificios importantes, como los templos dedicados al sol Cusco, Machu Picchu, ¿ya? Estos eran levantados de manera muy sólida, las piedras eran demasiado pesadas para ser cargadas por un hombre, entonces para eso utilizaban poleas, para poder llevar piedras grandes, inmensas a las alturas y poder así ir construyendo sus castillos, sus palacios, ¿no? De esa forma, imponentemente. Uno de los monumentos más importantes de la época del Incario es el Machu Picchu. El Machu Picchu, la ciudad sagrada y secreta de los incas, que va a ser descubierta en el año 1911. Va a ser considerada por uno de los monumentos más arquitectónicos y arqueológicos más importantes del planeta. Aparte, el Machu Picchu de ser la ciudad sagrada, va a ser también uno de los representantes más importantes de la época de los incas, como la huella fundamental de los incas, ¿ya? En un determinado tiempo, el Machu Picchu representaba lógicamente lo que era el poder político desde la época del Incario, porque ahí vamos a reflejar al Cusco como el ombligo del mundo y donde se cimenta el Machu Picchu.
Bueno, otro de los aspectos en la época de los incas vamos a llamar el camino del Inca, que eran los caminos que los incas realizaban para el recorrido no solamente de sus llamas con la carga, sino también de sus comunarios. Y bueno, vamos a hablar de una red de caminos que va a conectar todo al Tahuantinsuyo, que va a estar en Cusco, ¿ya? Estableciendo primordialmente desde Cusco la conexión hasta Colombia, desde Colombia, Ecuador, Perú, ¿sí? Lo que era Bolivia, Chile, Argentina. Entonces se va a ir dando como una red de caminos que los incas nomás sabían cómo podían conducir al resto de la población. Acá tenemos algunas rutas de los incas. Como saben muy bien, los incas utilizaban mucho la piedra para sus rutas y vamos a ver que la mayoría de sus caminos están empedrados. Entonces, los incas tenían alrededor de 15,000 kilómetros de caminos, incluyendo las calzadas. Van a utilizar las montañas escarpadas para realizar algunos escalones hechos de piedra y van a atravesar los ríos a través de puentes colgantes. Estos puentes van a llegar hasta 70 metros de largo, ¿ya? Y vamos a ir viendo como ejemplo el puente sobre el río Apurímac en Perú, que ha sido construido al año 1350 y que está al servicio primordialmente de la población turística hoy en día, y esto tiene una duración de 240 años hasta nuestra era. Uno de los correos de esa época eran los chasquis. Los chasquis llevaban la información, llevaban los mensajes de un pueblo a otro, ¿ya? Corrían toda la red de caminos, transmitían mensajes desde Quito, que se encuentra en Ecuador, hasta Cusco, que se encuentra en Perú. Más o menos en 10 días era el viaje que ellos realizaban, lo hacían totalmente a pie. En algunos lugares existían sitios de descanso para los chasquis, y ahí ellos podían comer, dormir y descansar, mientras al día siguiente podían continuar con su recorrido. Había otros sectores donde el chasqui hacía como una especie de turnos. Un chasqui iba de una ciudad a otra y le esperaba a otro para seguir llevando el mensaje y que el mensaje pueda llegar lo más antes posible a su lugar de destino. Bueno, vamos a llegar al final de la época de los incas y vamos con Atahualpa. Bueno, Atahualpa fue el último emperador inca, ¿no? El que asesinó a su hermano Huáscar. El imperio inca terminó bruscamente con su muerte. Fue arrestado el 16 de noviembre de 1532 por los españoles, Francisco Pizarro, ¿sí? Para eso, Atahualpa, para su liberación, vamos a ver un poco más detallado en la lección de los conquistadores, pero va a ofrecer una habitación llena de oro y otra llena de plata, o 2 habitaciones llenas de plata. Pero ni esta recompensa que fue pagada por Atahualpa le va a salvar la vida, porque justamente Francisco Pizarro, para que la corona no se entere del cobro de esta recompensa, va a querer asesinar a Atahualpa. Entonces, el cobro de la recompensa aproximadamente va a ser en esa época, vamos a establecer nosotros un monto muy alto en dólares actuales. Ya, vamos a hablar un poco más de Atahualpa una vez que avancemos la parte de la época colonial, pero vamos a ir identificando que Atahualpa fue ejecutado el año 1533, un año después de haber sido arrestado por Francisco Pizarro. Muy bien. Ok. Bueno, esa parte podemos identificar a partir de lo que viene a ser los incas. Vamos a hacer algunas preguntas de esta última parte para que veamos si se nos queda o no se nos queda lo que fuimos hablando. Muy bien. Ok. A ver, Jairo. Presente, profesor. ¿Cuáles son las 3 leyes morales de los incas? Amaquella, no seas ocioso. Amazúa, no seas ladrón. Y Amayuya, no seas mentiroso. Perfecto, muy bien. Así es. Keita. Dígame, profe. ¿Por quiénes estaba compuesto la organización política del Incario? ¿Quién componía la organización política del Incario?
No me acuerdo, profe, no escuché muy bien esa parte. Ya, repetí después de mí. ¿Está bien? Está bien, profe. El Inca, El Inca, el Consejo Imperial Consejo Imperial y los Curacas. y los Curacas. Ahora, ¿quiénes eran? El Inca, el Consejo Gubernamental y los Incas. El consejo, ¿qué consejo? A ver. Imperial. Imperial, profe. Ay, te están soplando, ¿no? Están soplando. A ver, ¿qué pasa? Ya. Ok, muy bien. A ver. Brisa. Oh, Brisa, ¿estás ahí? Sí. ¿Cómo se hacía la división del cultivo, Brisa? ¿Entre quiénes se repartía lo que se cosechaba? Entre el Ayllu, Curaca, no, no, Está bien, el Ayu, el pueblo, el Curaca y ¿qué más? el Inca. Eso. ¿Cuánto era lo que se repartían estos? A ver. Tres cuartas partes, ¿ya? Le tocaba a cada uno, ¿está bien? Ok. Andrea. Andrea, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Cuáles eran las formas de trabajo que se tributaba en la época del Incario? ¿Cuáles eran las formas de trabajo para tributar en la época del Incario? La Minca, Muy bien. la Inca, el Aini y Chunca. Eso, muy bien. Ok. Pilar. Pilar, ¿qué era la taglia? ¿Qué era la taglia, Pilar? Remember, ¿cómo es? ¿Recuerdas o no recuerdas? No, Ok. La taglia era el arado de pie ya que se utilizaba para hacer la siembra. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a seguir. A ver, Josué. Josué. ¿Qué era la metalurgia y para Sí, bro. qué se utilizaba, Josué? ¿Qué era la metalurgia y para qué se utilizaba? Ok. ¿Alguien sabe qué era la metalurgia? No me acuerdo, bro. No me acuerdo. A ver, Josué, repite después de mí porque te va a servir la información, ¿está bien? Está bien, bro. La metalurgia es La metalurgia es la fundición de metales. la fundición de metales. Y los incas usaban esta fundición Y los incas usaban esta fundición para crear, ya, ¿no? Crear ofrendas a sus procrear. dioses. ¿Ya? ¿Ok? Hay que considerar también, José, que estos minerales ellos utilizaban también para la construcción de las vestimentas del Inca y asimismo también utilizaban para la elaboración de algunos ídolos. ¿Ya? A ver, esta pregunta bien sencilla. ¿Cómo es que los incas descubren el cobre? O el bronce, perdón, no el cobre, el bronce. ¿Qué combinan en el bronce?
El estaño Muy y bien. El estaño y Cobre. el cobre. Eso, el estaño y cobre, eso da bronce. Eso desde la época de los metales, ¿no? En la edad primitiva. Eso, muy bien. A ver, hay una preguntita más que les quiero hacer. ¿Cómo se llama la cerámica más representativa de los incas? ¿Cómo se llama la cerámica más representativa de los incas? ¿Cómo? A ver, ¿recuerdan o no? ¿Cómo es, Jairo? ¿Recuerdas? Aríbalo. Eso, muy bien, el aríbalo. Así es. Eso. Ok, entonces ahí vamos a tener a los incas. Ya no les voy a torturar más. Pueden ver el video de grabación para ir recordando un poco más. Pero ahora nos vamos a ir a otra época de nuestra historia y nos vamos a enfocar en la conquista del Tahuantinsuyo ahora, ¿ya? Ok. Entonces hablaremos de la conquista del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo está